Hermanos, a todos. Vamos a tener la enseñanza en esta tarde. Hoy vamos a ver un tema, siguiendo un poco lo que nuestro hermano nuestro hermano Javi, la semana pasada comenzó a hablar sobre los pastores de la iglesia en este tiempo final que nosotros estamos teniendo y transitando hasta que el Señor, por su gracia, pueda designar oficiales, ¿no?, en la iglesia. Bueno, nos propusimos ver algunas cosas que tocan de cerca este tema con respecto a los pastores, pero también con respecto a los diáconos. Y en esta oportunidad vamos a tratar de ver un poco la función del diácono y ver un poco también cómo la iglesia debiera ver la función del diácono. Entonces, estos son algunos temas que nos van a dar un poco más de luz. Si bien nosotros ya tuvimos esa consulta nominativa y hoy tenemos la recomendación del hermano Jorge, bueno, por delante tenemos la votación final. Y esa votación final, que será de manera pública y a mano alzada, bueno, eso con la ayuda del Señor y con la obra del Espíritu determinará los oficiales en la iglesia, ¿no? Y no es poco que una iglesia local pueda llegar hasta ese punto, porque esa iglesia conformada de esa manera, con pastores y con diáconos, es una iglesia como la que Cristo nos muestra en su palabra, en su escritura. Entonces, es como que el Señor de a poco va llevando a cada una de las iglesias locales a ser conformadas de esta manera y que no tengan ningún faltante, ¿no? Pero nosotros somos parte importante de este proceso porque nosotros somos responsables delante de Dios en la opción que tenemos en esa elección. Y para que nosotros podamos ser responsables, bueno, siempre tenemos que saber lo que el Señor dice o lo que el Señor pide para estos oficios, ¿no? Nosotros paralelamente, como bien decía nuestro hermano, estamos viendo aplicaciones prácticas en el seminario. Y no es casual, nada es casual que llegue en este tiempo, ¿no? Esta teología pastoral que estamos viendo en estos últimos tiempos, sin duda, nos da mucho para pensar, nos da mucho para reconocer, mucho para ser instruidos, ¿no? De lo que, no solamente de los requisitos que la Biblia pide para los oficiales, sino de la función del oficial una vez puesto en ese lugar. Entonces, es una responsabilidad suprema, ¿no?, que conlleva esto, para aquel que el Señor le otorgue ese oficio. Sin embargo, una de las funciones más importantes para esto, o más bien algo que debe tener una preeminencia en el corazón de aquel que es llamado al ministerio, debe ser sin duda el amor a su iglesia. Esto es algo que nosotros estamos viendo con bastante periodicidad en las lecciones y en las charlas que estamos teniendo con el pastor Jorge y todo lo que vamos viendo. La preeminencia está ahí. O sea, la función más alta, lo que el tiempo del oficial debe tener, el tiempo que el oficial debe tener, el mayor tiempo lo debe tener sobre las almas. Y entonces cuando uno lo ve de esa manera, bueno, la responsabilidad se hace más grande aún, porque como bien decía nuestro hermano, tendremos que dar cuenta, ¿no?, por estas almas, quien sea. Entonces, el hecho de poder tener ese amor, poder tener una disposición afectuosa, poder tener una fidelidad hacia el trato y hacia la conducción de esas almas, bueno, esto es una tarea ardua y grande. Y porque es una tarea de ese tipo, es que el Señor la pone en alta estima. Pero para que esto sea así, debe haber responsabilidad de todos para con todos.
Este tema no es un detalle menor en la vida del pastor, en el caso de quien le toque, ¿no? este oficio. No es un detalle que el pastor puede tener o no puede tener. No es algo que es una opción. Bueno, si lo tiene, mejor aún para todos, pero si no lo tiene, bueno, mientras que sea agradable o sea una persona con la cual se puede hablar. No, no es solamente eso, sino que es lo fundamental, ¿no? Es esencial que posea esa cualidad. Ahora, nosotros ya hemos visto bastantes de las características y de los requisitos, ¿no? que la Biblia propone, ahí en 1 Timoteo 3, en boca de Pablo, o en Tito 1 también, sobre los requisitos que tienen que tener, o las características que tienen que tener, o las cualificaciones que debieran tener los candidatos. Pero hoy vamos a ver un poco más específico el oficio del diácono en la iglesia. Así como el amor a las almas es necesario para el pastor, de esa misma manera los diáconos deben tener también esta característica. Uno no puede tomar un oficio de esta índole sin tener ese amor por las almas. Ni pastores, ni diáconos. No sería bueno para la iglesia. Alguien que no tenga empatía con la iglesia, ¿no? O con los hermanos, o con esas almas las cuales tiene que cuidar. Así que de alguna manera es necesario que esa condición que se le requiere al pastor también la podamos ver en aquel que sea diácono o en aquellos que sean diáconos, ¿no? Si bien el oficio es distinto, la función es distinta, quizás el desempeño en servir a la iglesia y ser ayuda constante para el pastor y para la iglesia, bueno, es algo que tiene que estar en el pensamiento de todo diácono. Todo aquel que quiera servir debe tener este pensamiento. No solamente con el oficio, vamos a decirle, jerárquico, o con el nombre, o con el oficio, sí, bien digo, de diácono específico, sino cualquier hermano de la iglesia que quiera servir, ¿no? Todos deben tener amor unos por los otros. Pero cuando se trata de la oficialización de estos cargos, bueno, es imprescindible que estas personas tengan esas características, ¿no? O sea que, en cuestión de amor, no hay una diferencia de oficios, sino que los dos tienen que manejarse y tienen que tener esta característica, ¿no? Nosotros sabemos que una iglesia establecida y ordenada según la mente de Cristo está compuesta por pastores y diáconos. Esto es algo que nos ha quedado claro, es algo que la Biblia dice. Y el ejemplo más claro que tenemos, por ejemplo, acerca de este tema de los diáconos, lo tenemos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 6. Así que vamos a ir hasta ahí. Hechos capítulo 6. Ustedes conocen ya el relato. Lo vamos a leer algunos versículos en donde hay una elección de 7 diáconos. Hay un número específico y una necesidad específica, por la cual, bueno, es necesario buscar personas, ¿no? Para llevar adelante una tarea. Es necesario buscar de algunos que, con algunas cualidades que también va a dar, vayan a cumplir y vayan a llevar adelante una función. Entonces vamos a leer ahí en Hechos 6, dice así la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la murmuración? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el argumento que se estaba presentando? Bueno, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, la distribución de alimentos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud
y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien. En este relato que nosotros acabamos de leer, una situación puntual, una situación real que sucedió en ese momento, y es real porque tenemos nombres de personas reales. Esto no es una parábola, no es una historia, no es una alegoría, sino es una historia real que nos muestra un poco el manejo de las iglesias primitivas y que hoy nosotros debemos seguir copiando, ¿no? Ese manejo. Y por eso hemos seguido ese tipo de eclesiología también, ¿no? Porque entendemos que esto es lo que ellos hicieron de manera primitiva en sus iglesias, ¿no? Entonces este relato nos muestra bastante claramente la necesidad que había en esa iglesia de Jerusalén. Había una necesidad de hombres que tenían que cumplir una función específica, ¿no? De acuerdo a la cantidad de gente que había en la congregación. Y también de acuerdo al trabajo que se debía llevar adelante en medio de un pueblo que sí estaba creciendo en número, porque las iglesias se iban formando, la palabra de Dios seguía cumpliendo su función y las iglesias iban creciendo. Entonces, como iban creciendo, también se necesitaba obreros para llevar adelante esas iglesias, ¿no? Pero no solo en este relato se ve que había una necesidad de hombres, sino que también ustedes recuerdan cuando leímos Tito, cuando tratamos el tema de la reforma en la iglesia con respecto a la reforma del corazón y no a la reforma histórica, precisamente también Tito lo habían dejado en Creta para que él corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en las iglesias. Bueno, este establecimiento de oficios de ancianos y diáconos también eran necesarios en esas iglesias. Esas iglesias estaban siendo establecidas, estaban siendo organizadas, pero le faltaban también el hecho de poder tener esos oficiales, ¿no? Una vez plantadas, las iglesias tenían que ser organizadas y debían buscar entre ellas pastores y diáconos. Y si bien no habla de diáconos, sí entendemos que por lo que dice otra parte de la Escritura, en la mente de Cristo son pastores y diáconos. Así que por lo tanto los diáconos también estaban o debieran estar en esas iglesias que se buscaban, que sean iglesias constituidas, armadas, con todo lo que necesitaban, ahí también en Creta. Pero en este caso que nosotros acabamos de leer ahí en Hechos 6, el problema es que comenzó la murmuración, ¿no? Empezó la habladuría, bueno, a ver, las viudas están siendo desatendidas, es un problema, esa era una necesidad, ¿por qué pasa esto? Bueno, los apóstoles estaban dedicados a la predicación y a la oración, como dice también el pasaje, pero también había algunas otras áreas que debían ser atendidas. Y si nosotros podemos ver hoy día todo el trabajo, toda la labor que hay en una iglesia local, vamos a ver, sin duda, que no solamente es la predicación y la oración. Si bien eso es de suma importancia, también hay otras áreas en las cuales los hermanos también se desarrollan y ayudan a la iglesia desde distintos lugares. Algunas de las funciones son más visibles que otras, a otras se hacen más en el anonimato, pero sí hay otras funciones y otras cosas para llevar adelante en la iglesia. En este caso, de hecho, los apóstoles estaban dedicados a la predicación y a la oración. Y ante esta situación, se pide buscar hombres dentro de la congregación, dentro de ese mismo pueblo, que debían reunir ciertas características para hacer esta tarea. Las palabras que nosotros vemos acá en Hechos 6, o la propuesta de los discípulos, si se entiende mal, se puede entender
como diciendo, a ver, estos apóstoles, estos discípulos eran medios orgullosos, ¿no? Porque pareciera que están buscando personas para que lleven adelante una tarea menor. Servir las mesas, servir la comida o asistir a los pobres. Pero nosotros de ninguna manera vamos a dejar la predicación de la palabra y la oración por esto. Si uno no tiene un buen entendimiento o conoce, aunque sea lo mínimo, de la mente del Señor y de lo que el Señor es, podría decir, bueno, esta gente es bastante orgullosa, ¿no? No se quiere mover de su función para una tarea menor. Pero sin duda esto no puede ser nunca lo que dice el pasaje. Pero puede haber malas interpretaciones. Pareciera que es una tarea menor o una tarea de menor importancia la que tendrán que hacer esos hombres que se están buscando ahí en Hechos, ¿no? En medio de la iglesia de Jerusalén. Pero esta no es la explicación. Sin duda esta no es la explicación, ni lo que tenían en mente los apóstoles. Sino que el punto de esto es que ellos, si bien sabían que la distribución de la comida era algo importante, era un servicio importante a llevar adelante, ellos no podían permitir desviarse de la función que ellos tenían, que era predicar el evangelio y orar. Esa era la función de ellos. Pero no es que estaban buscando gente para que otros diáconos, servidores, porque eso es lo que significa la palabra, hagan una tarea menor, porque bueno, ellos como no son predicadores y no son oradores, bueno, pueden hacer esto. No es el punto, sino que ellos sabían perfectamente que el Señor le había encomendado el ministerio de la palabra, y por eso esa iglesia crecía, y por eso esa iglesia se edificaba, y por eso esa iglesia hoy necesitaba más obreros en esa mies, ¿no? Entonces, a veces hay como una tentación, ¿no? A que las distracciones sean lo que atraigan a muchos. Y esto es importante. Porque los apóstoles, los discípulos podrían haberse distraído con una buena intención de su función específica para servir las mesas. Y no hubiera estado mal, todos hubieran dicho, uy, qué serviciales estos hermanos. La verdad que su testimonio es buenísimo. Son verdaderos hijos de Dios. Mirá cómo sirven las mesas. Pero a veces las distracciones hacen que nosotros nos perdamos el hilo o la función por la cual nosotros fuimos puestos. Sea el servicio que sea que uno está llevando adelante, ¿no? Era una necesidad verdadera. Y si alguno de los discípulos o los que predicaban la palabra servían las mesas, no hubiera estado mal. Pero así y todo, pudo haber confundido a los apóstoles para dejar de lado a lo que ellos estaban llamados a hacer. Entonces ellos tuvieron que aplicar sabiduría en ese momento y decir, bueno, vamos a elegir otros hombres para que puedan llevar adelante esto. En este caso, atender a las viudas y a los pobres, ¿no? Pero nosotros a esto nos muestra algo, ¿no? El enemigo siempre está presente y también en medio de su pueblo, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Sí, es una promesa fiel, no van a prevalecer, pero que van a hacer fuerza para que prevalezca. Sí, el enemigo siempre va a estar ahí, hostigando, manipulando situaciones, mentes, conciencia, servicio, lo va a hacer. Entonces él cuenta con una buena herramienta, la de la distracción, ¿no? Los podía haber distraído tranquilamente a los discípulos y decir que mejor que vayan a servir las mesas antes que sigan predicando el evangelio. Bueno, los discípulos tuvieron sabiduría, actuaron a tiempo y no se dejaron llevar de las narices, ¿no? En este caso los apóstoles pudieron ver su llamado y delegar a otros
esa labor, ¿no? Entonces, al entender esta realidad, que es parte del contexto de Hechos 6, nos lleva a nosotros a ver que la función del diácono no es una función menor. A veces uno dice, bueno, esa iglesia tiene pastores y diáconos, pero se nombra a los diáconos como si los diáconos fueran, bueno, alguien más, ¿no? Pero no es menor, en absoluto. No es una función de poca estima, sino que es de gran importancia en la iglesia. Yo diría de suma importancia en la iglesia, ¿no? Que difiere en la función del pastor, en la tarea, sí, difiere, pero es de igual valor ante Dios dentro de la iglesia. Porque también está apelando al carácter y al servicio de ese hombre, como de cualquier otro hermano, ¿no? Entonces, no es que se le da al diácono una tarea menor. Es una tarea que el Señor pone en él y no es menor, para nada es menor. Y la afirmación de que esto es así, o sea, ¿por qué nosotros podemos asegurar que es así? Bueno, está en las virtudes que los apóstoles le pedían. O sea, busquen varones con estas características, ¿no? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y ahí empieza, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Una vez que lo encontremos, le vamos a encargar esta tarea. Entonces, si ellos piden varones con estas características, y no cualquiera, entonces porque el diácono tiene para llevar, primero, una función importante dentro de la iglesia, y segundo, que no puede tener cualquier carácter. Entonces, esa afirmación de los apóstoles nos hace ver que, ojo, que los pastores necesitan tener ciertas características y la iglesia la tiene que ver, pero el diácono también. Bueno, esta es la situación, ¿no? Nosotros queremos seguir, los discípulos, con lo que el Señor nos envió a hacer, pero quien lleve adelante esta otra función tiene que tener estas características. Deben ver a hermanos con estas características en el pueblo. Deben buscar a gente de buen testimonio y sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y así entonces, luego que lo encuentren, le encargaremos la tarea. Sin duda alguno podría haber dicho, bueno, pero tanto tenemos que buscar. Tantas características específicas y características tan elevadas para alguien que solamente tenía que servir mesas. Bueno, también podría pensar, no podría cualquiera con buena disposición, cualquiera, pero que aunque no tenga estas características, ayudar en el servicio de las mesas. Y quizás sí, quizás sí. Pero es como si hoy en la iglesia nosotros nos preguntáramos, ¿para qué necesitamos ancianos? ¿Y para qué necesitamos diáconos? Cuando nosotros sabemos que una iglesia bien estructurada y en la mente de Cristo tiene pastores y diáconos. Entonces estaríamos yendo en contra de lo que Dios ha propuesto, ¿no? No es lo que el Señor en su voluntad tiene preparado para la iglesia, el no tener oficiales, sino el sí tenerlos, en la medida que la iglesia los designe, ¿no? De alguna manera un pastor es un diácono. No quiere decir que primero uno tiene que ser diácono para después ser pastor, puede ser pastor directamente, pero de alguna manera un pastor es un diácono, porque diácono quiere decir siervo, y el pastor es un siervo de la iglesia también, con otra función, pero es un siervo. Pero Dios ha designado a otros que también desarrollen funciones en la iglesia si están aprobados por los miembros, y esos serían los diáconos. Entonces la tarea del diácono es importante y es fundamental, porque está designada por Dios mismo y está puesta en la palabra. Y si a eso le sumamos las virtudes que se le requieren, entonces no es cosa menor para el Señor tener diáconos en la iglesia. Este pasaje de alguna manera nos está mostrando un relato de la primera ordenación de diáconos en las iglesias primitivas.
si tenemos que decir, bueno, ¿cuándo se encontraron diáconos? ¿Dónde lo vemos en la palabra por primera vez? Es acá, ¿no? Y esto es un referente. Es una forma que nos deja vislumbrar la palabra para ver cómo nosotros lo tenemos que hacer. Un diácono es un oficial ordinario en la iglesia, no ordinario porque es un ordinario, ¿se entiende? Sino que no es que es un, ¿cómo decir? A ver, para que se entienda más fácil. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Lo que quiero decir. Y es ordenado para administrar también a los pobres, para administrar las arcas de la iglesia. Pero está llamado para esa congregación que lo llama, no para otras. Así como el pastor también, cuando son designados, son para esa congregación. Su elección, ¿sí? Eso es lo que me quiero decir, pertenece a esa iglesia. En este caso que nosotros leemos en Hechos 6, el número de diáconos que se buscaba eran 7. Y ese era un número adecuado, en este caso, a la cantidad de congregantes en ese tiempo y en esa iglesia en Jerusalén. Pero para nosotros hoy día dependerá también de la cantidad de hermanos y cómo venga creciendo la iglesia. Esta elección de los diáconos tendría que considerarse de acuerdo al propósito por el cual se lo llama, ¿no? Y a las circunstancias de cada una de las congregaciones, que pueden variar. Pero el servicio del diácono no es menor por esto, sino que tiene relevancia para el Señor y también la tiene que tener para la iglesia, ¿no? La regla para elegir un diácono es similar a la del pastor. Ustedes lo saben, nosotros hemos transitado por eso, ¿no? Pero la iglesia misma tiene que ir viendo que si los requerimientos y las calificaciones están en ese hombre, en ese diácono, ¿no? Una vida pura, una vida santa, es esencial ver en ese hombre. Nosotros no podemos elegir un diácono que es desprolijo en su carácter. Tiene que tener un carácter santo, ¿no? Tiene que verse claramente en ese hombre, un testimonio público y debe ir acorde a lo que profesa con sus labios también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a producir esto en la iglesia? ¿Qué es lo que va a producir en el pueblo de Dios? Va a generar confianza para con ese hombre. Va a generar confianza. Va a generar amistad, una amistad que puede llegar a ser hasta entrañable, ¿no? Con ese hombre. Porque la iglesia está viendo a su vez un ejemplo en él. Y alguien que hasta quizás se lo puede considerar, bueno, más adelante también para otro oficio. Entonces, lo que quiero recalcar es la importancia del diácono en la congregación. Poder ver en estos hombres integridad va a dar el deseo a otros que vienen también a copiar eso mismo, ¿no? También va a dar el deseo a otros de poder compartir sus cargas con este hombre. Poder pedir consejo, poder ser guiado espiritualmente también. ¿Por qué? Bueno, porque una de las características son precisamente esas, hombres que sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y sabiduría. Y esto es precisamente, también está encerrado en 1 de Timoteo 3, 8 y 9, cuando está hablando de los diáconos. Pero después, en el versículo 10, ahí en 1 de Timoteo 3, Pablo dice que es necesario también que primero sean probados y luego sirvan si son irreprensibles. Lo que tiene en mente Pablo cuando dice esto es que las personas o aquellos que van a ser escogidos deben pasar un examen y algún tipo de sentencia, ¿no? Bastante conforme, pero en cuanto a ¿qué? A los requisitos. A veces se puede interpretar mal ese pasaje, leía un comentario sobre esto y decía que se puede interpretar mal el pasaje porque como si Pablo estuviera diciendo que bueno, pónganlo a prueba un tiempo como diáconos y vean si ejercen bien ese oficio.
En realidad lo que Pablo está diciendo es que vean si cumplen los requisitos, ¿no? Vean si cumplen los requisitos para que después sean ordenados. Eso es lo que le requiere Pablo, ¿no? Que esas calificaciones sean vistas claramente. Sin duda que si este hombre tiene esas características como cualquier otro siervo en la iglesia y cualquier otro hermano, es porque ha sido regenerado por Cristo, ¿no? Su vida ha cambiado y el Señor hoy está aplicando en su vida. Y no solamente eso, sino que se esfuerza con la gracia de Dios a poder crecer y a poder ser de edificación en la iglesia. Una de las tareas de los diáconos es el cuidado de los pobres también. Si es que los hay, ¿no? Y el desplegar misericordia en ese sentido. Por esa razón es que en la iglesia las ofrendas y la administración del dinero deben llevarse adelante o la deben administrar los diáconos en las iglesias. Por eso también vemos que tiene que ser una función que requiere de solidez espiritual, de prudencia, de entendimiento, porque se está tratando con cosas muy puntuales y cosas que son consagradas en la iglesia, ¿no? La tarea del diaconado, como para cualquier otra cosa que alguien haga para el Señor, también tiene que tener ciertas recomendaciones, ¿no? A tener en cuenta. Y la iglesia, sin duda, se va a beneficiar de esas recomendaciones para ese hombre. ¿Cuáles serían las recomendaciones para ese hombre? Bueno, fidelidad, compasión, prudencia, diligencia. Ese hombre debe tener estas características. Y la iglesia debe ver claramente en ese hombre esas características, ¿no? Se debiera ver un diácono o se debiera ver en un diácono lealtad o fidelidad. Porque la iglesia es como si hubiera depositado en él un fideicomiso, ¿no? Esto lo leí en un comentario y también me pareció bastante coherente. Ese fideicomiso es cuando alguien entrega a otra persona activos, ¿no? O un capital, en este caso dinero, para que lo administre. Imagínense ustedes poner en manos de una persona irresponsable el patrimonio de la iglesia, las almas de la iglesia, la administración de los recursos de la iglesia. Sería lamentable un mal manejo de este tipo, ¿no? Por lo tanto, la iglesia le está transmitiendo a ese hermano y le está poniendo en sus manos la administración de los recursos que Dios le da a su iglesia para que el reino de Dios en la tierra siga adelante. No es poca cosa. No es poca cosa. Es una gran responsabilidad y para esto ha de ser alguien leal, ¿no? ¿Cuántos han caído ante la tentación del dinero? No solamente diáconos, sino también buscar posturas de poder desde un pastorado, ¿no? Buscar ser reconocido, buscar estar desde este lugar con una motivación que no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, es muy importante que ese hombre sea leal, que sea fiel, ¿no? Y Dios guarde el corazón de aquellos que llevan esta responsabilidad siempre. Porque están manejando las ofrendas, ¿no? Y las contribuciones de la iglesia. Son como esas cosas consagradas, esas cosas dedicadas, ¿no? Esas cosas que para Dios son palabra mayor, como diciendo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso es muy importante la honestidad del ministro, muy importante. En este sentido son como mayordomos de la iglesia de Cristo. Ellos deben anidar un sentimiento de compasión también. Deben ser compasivos, si es que van a velar por aquellos que tienen necesidad. Nunca van a poder hacerlo bien si no tienen empatía con aquellos que tienen necesidad.
si vamos a contribuir en la necesidad de alguien, y nosotros hemos pasado por tiempos de necesidad, algunos hermanos, luego de la pandemia y en varios momentos que quizá algunos están sin trabajo, esa persona debe tener empatía con estas cosas, porque tiene que administrar esa parte de misericordia de la cual nosotros, o ellos más bien, separan de las ofrendas, pero ¿desde dónde van a hacer eso? Desde una empatía con la necesidad. Si no le interesa la necesidad del otro, si no la puede ver, si le pasa la mano en la espalda y le dice, estaremos orando por vos. Eso nace de un corazón compasivo, digamos, ¿no? La iglesia se va a gozar, hermanos, en ver a alguien que representa piedad, ¿no? Que muestra piedad y ternura cuando se lleva adelante ese oficio. Pero también dijimos que debe tener prudencia para discernir cada una de las situaciones. Hay muchas situaciones que se las puede ver como una necesidad en la iglesia, pero a veces son patrones de conducta en ciertos hermanos que parecieran hoy llegar a una necesidad, pero en realidad es consecuencia del pecado. Entonces, aquel diácono tendrá que tener sabiduría, como dice ahí uno de los requerimientos, para discernir cada una de las situaciones. Y todos los demás hermanos en la iglesia, estar tranquilos que ese hermano es sabio para discernir esas cosas. Por supuesto que se puede poner a consideración, por supuesto que puede hablarse en reunión de miembros, por supuesto que se puede consultar a los pastores. En la multitud de consejos hay sabiduría, pero se requiere de esa persona que también sepa discernir cada una de las situaciones. Es aquel que va a meditar en cada una de esas situaciones, que pide consejo, que ora, que busca lo mejor en cada caso. Entonces la iglesia está tranquila con un hombre así. Es un hombre que tiene que buscar sabiduría para luego dar. No dar porque hay que dar por dar, hay que buscar sabiduría. Este hombre tiene que ser diligente también, ¿no? En investigar las distintas situaciones. Y al hacerlo, de esta manera, la iglesia va a descansar en la prudencia que Dios le da a ese hombre. Así que la iglesia siempre se ve beneficiada de un buen diácono. Por eso no es poco la obra la labor del diácono. Si él está consciente que es un servicio permanente a Cristo, entonces nunca va a tener negligencia. No va a ser negligente en ninguna de sus áreas. Esto va a ser reflejado en la iglesia, ¿no? En la manera que lleve su trabajo adelante. Se va a ver si es negligente y se va a ver si es diligente. Pero esto no, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas y cómo la iglesia se beneficia de hombres así, el abanico se abre, hermanos, porque no es solamente para aquel que tiene un oficio ya, vamos a decirle, jerárquico, por decirlo de alguna manera, que no quiere decir que sea mayor al de todos los demás, pero todos estamos llamados a esto, ¿no? De alguna manera. Todos debemos tener esa diligencia. Pero el corazón de este hermano, su corazón debe estar en el trabajo encomendado, ¿no? Y no va a ser un hermano que hace las cosas de última, no va a ser un hermano que deja todo para el último momento, ni que lo va a hacer con ligereza, como para sacarse el trabajo de encima y que los demás digan, bueno, lo hizo, sino que lo va a hacer con un espíritu pronto. Cuando nosotros empezamos a ver todos esos detalles, no solamente decimos gracias al Señor por este hermano, sino que redunda en beneficio para la iglesia. Segunda Crónicas 31:21 en cuanto a Ezequías, dice, y toda la obra que comenzó en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y esa es la forma en la cual Ezequías hacía las cosas, ¿no? Pero también es la forma en la cual un diácono, un pastor y cualquier hermano en la iglesia lo debe hacer, como para el Señor. Cuando se hacen así las cosas,
no resultan en vano, ¿no? Ningún trabajo para el Señor es en vano, sino que es una bendición para toda la iglesia. Si así se ve un diácono en una iglesia local, entonces esa iglesia tiene que saber, o tiene el deber más bien, de respetar a esos diáconos. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de estimar útil y honroso su servicio a la iglesia. Porque lo está haciendo bien, ¿no? Y lo está haciendo como para el Señor. Entonces esto es algo útil. Porque los que sirven bien como diáconos, 1 Timoteo 3:13, adquieren para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es como un espejo, ¿no? Él trabaja, se ve en el espejo y refleja en la iglesia. Y todos son edificados y todos son bendecidos. Se suele decir que si una iglesia tiene oficiales es porque Dios le ha regalado este don a la iglesia, ¿no? Son regalos que el Señor da. Pastores, diáconos. Y si ellos son lo que Dios pretende que sean, esto es de gran bendición para todos. Así que tanto los pastores como los diáconos son oficios que, si bien tienen diferentes tareas, diferentes funciones, son dos oficios que el Señor tiene en alta estima. La iglesia se va a ver beneficiada, hermanos. A veces los detalles no se ven, a veces el trabajo menos visto o el que es en el mayor anonimato, digamos, no se ve, pero sigue siendo y redundando en bendición para la iglesia. Y es por eso los requerimientos de los apóstoles en Hechos 6, ¿no? Buscar varones de este tipo, ¿no? 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando los encontremos, entonces le vamos a encargar la tarea. Aunque sea servir las mesas. Por eso es necesario que los hermanos de las iglesias sean fieles. Lo primero que se va a ver siempre es su fidelidad. Lo primero que los demás van a ver, este hermano es fiel. Se ha equivocado varias veces, pero este hermano es fiel. Este hermano vos sabés que le vas a dar algo para hacer, una tarea, un servicio, lo que sea, cualquiera, le va a pedir algo, un favor, lo que sea, y te quedás tranquilo que lo va a hacer. Entonces, la fidelidad es fundamental. Y en los diáconos también. Que el Señor haya querido esclarecer un poco más en esta tarde la función del diácono y la bendición del diácono para la iglesia. Y luego el miércoles próximo, si Dios quiere, vamos a seguir con todos estos temas para poder dar un poco más de claridad en este último tiempo que tenemos hasta la designación final de los oficiales, ¿sí? Oremos y terminamos. Padre, gracias, Señor, por estos regalos, por estos dones que tú das a tu pueblo, Señor. En otras iglesias también hemos visto, Señor, cómo tú vas transitando, Señor, modificando, cambiando y edificando los corazones para que un día lleguen a los oficios, Señor, que tú pretendes para tu pueblo y para cada iglesia local. Y eso es de sumo gozo, Señor. Es de gozo, de alegría, porque sabemos que tú estás preparando un pueblo, Señor, para que se presente delante de ti sin mancha y arruga. Y los oficiales de la iglesia, sean pastores o diáconos, son importantes, Señor, en que tu pueblo sea dirigido. Por eso, Padre, te damos gracias, porque la iglesia así designada en tu mente es una iglesia que sin duda va camino a la eternidad. Gracias, Padre, por Cristo, porque Él, entregándose en la cruz por cada uno de nuestros pecados, también conforma y sigue conformando una iglesia con todos aquellos que han creído en ese sacrificio. Te rogamos, Padre, que si hay alguien entre nosotros hoy día que sigue de espaldas a ti, Señor, que pueda arrepentirse y buscarte, Señor, con una fe genuina,
para que tú perdones sus pecados y él pueda formar parte de una iglesia, de tu iglesia, Señor. Esa iglesia que será llevada a los cielos mismos para vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Te rogamos que bendigas lo que resta. En el nombre de Cristo. Amén.